Bienvenido a una lección sobre cómo determinar la antiderivada de una función valorada vectorial. Esto también se llama integración indefinida de una función valorada vectorial. Aviso: para realizar una integración indefinida de una función valorada vectorizada, integramos cada componente de la función valorada vectorial. Es importante recordar que la antiderivada de una función con valor vectorial es una familia de funciones con valor vectorial, tal que si la gran R de t es la antiderivada, entonces la derivada de la gran R de t es igual a la pequeña r de t. Y en algunos casos, se nos da una condición inicial. Y en este caso, podemos encontrar la función exacta de valor vectorial antiderivada. Echaremos un vistazo a este caso en el próximo video. Echemos un vistazo a nuestro primer ejemplo. Y nuevamente, para encontrar esta integral indefinida, vamos a integrar cada componente, lo que significa que tendremos la integral indefinida de 5 dividido por t al cuadrado, que escribiremos como 5, t a la potencia de 2 negativos, de t, veces y luego, tendremos menos la integral de 4, raíz cuadrada de t, que escribiremos como 4, t a la potencia de 1 2, de t, veces j. Y ahora, aplicaremos la regla de potencia de integración para encontrar nuestras integrales indefinidas. Entonces, vamos a agregar 1 al exponente y luego dividirlo por el nuevo exponente. Entonces tendremos 5 veces t al poder de 2 negativos, más 1 es negativo, dividido por 1 negativo, más nuestra constante de integración, que llamaremos e sub 1, veces y, menos 4 veces, t a la potencia de 1 2, más 1, eso es t a 3 2, dividido por 3 2, que es lo mismo que multiplicar por el recíproco, o multiplicar por 2 3, más e sub 2, veces j. Ahora, vamos a limpiar esto. Observe cómo tenemos 5 dividido por 1 negativo, eso es 5 negativos, t al negativo, o 5 negativos divididos por t, más e sub 1. Veces yo. Menos, aquí, nada se simplifica, así que tenemos 8 3. T al 3 2. Más e sub 2, veces j. Así que esta es la antiderivada, pero observe cómo c sub 1 y c sub 2 dan como resultado un vector constante, donde el componente y es c sub 1, y el componente j sería negativo c sub 2, debido al menos. Entonces, esto se puede escribir de una manera diferente. Si dejamos que el vector c, nuestro vector constante sea igual a c sub 1, y entonces sería menos c sub 2, j. Podemos dar el antiderivado como negativo 5, dividido entre t, y menos 8 3, t al 3 2, más nuestro vector constante c. Echemos un vistazo a un segundo ejemplo. Tenga en cuenta que en este caso, nuestra función de valor vectorial tiene 3 componentes, por lo que ahora tendremos 3 integrales indefinidas. Escribamos la primera integral indefinida como 2, multiplicada por la integral de 1 dividido por t, de t, veces y, menos la integral de seno t, de t, j. J. Y luego, tendremos más la integral de secante al cuadrado, 2t, de t, k. dt. K. Bueno, la integral de 1 dividido por t, con respecto a t, sería log t natural, así que aquí tenemos 2, log t natural, más e sub 1, y la integral de seno t es coseno negativo t, por lo que debido a este signo menos, tendremos más coseno t, más e sub 2, j. Y ahora, para esta última integral, tendremos que realizar una sustitución u, donde la función interna, 2t será u, por lo que si u es igual a 2t, el diferencial u es igual a 2 de t. Al dividir ambos lados por 2, observe cómo dt es igual a 1 2 du, por lo que si escribiéramos esto en términos de u, tendríamos 1 2, la integral de secante al cuadrado, u, du. Du.
y dado que la integral de secante al cuadrado u es igual a la tangente u, tendremos más 1, 2, 1, 2 tangente. En lugar de ti, 2t. Más c sub 3, veces k. Entonces, ahora tenemos nuestra antiderivada, o la integral indefinida, pero debido a c sub 1, c sub 2 y c sub i, podemos dejar que el vector c, nuestro vector constante, ser igual a c sub 1, y más c sub 2, j. Más c sub 3, k. Ahora, podemos escribir esto como 2, log natural t, y más coseno t, j. Cosine tj. Más 1, 2, tangente 2t, k. Más nuestro vector constante, c. Eso lo hará para esta lección. En la próxima lección, hablaremos sobre cómo podemos hacer este tipo de problemas cuando se nos da una condición inicial y, por lo tanto, encontrar la función antiderivada exacta. Espero que hayas encontrado esto útil.